Hola, gusto en saludarte. En el video anterior te platiqué del proceso de splicing a través del cual se remueven los intrones de los RNAs previo a ser traducidos. Este mecanismo requiere de la actividad del spliceosoma, que es un complejo ribonucleoproteico muy grande. Y entonces surge la duda del por qué están, porque son segmentos en el RNA que se van a perder a través de un mecanismo que requiere pues la participación de proteínas y de RNAs y que no son parte del RNA que se va a traducir. Y pues que a lo mejor sería más fácil que la evolución en los eucariontes haya seguido como en las bacterias y entonces tuviéramos RNAs sin intrones que en cuanto están sintetizados se traducen por los ribosomas. Pero no es así en el caso de los eucariontes y además hay una serie de hechos que vamos a llamar controversiales que todavía hacen esta pregunta del por qué están los intrones todavía más interesante de contestar. Los genes de los primates, de los monitos, en general tienen más intrones que en eucariontes como la mosca, Drosophila melanogaster y el gusano Cenorhabditis elegans. Estos invertebrados surgen antes en la historia evolutiva comparados con estos. No quiere decir que sean más evolucionados, pero parece que la evolución de los eucariontes implica una expansión de los intrones. Estos en tamaño es 4 o 5 veces mayor, en tamaño me refiero a número de nucleótidos, 4 o 5 veces mayor que los exones. Obviamente hay excepciones en hongos ascomicetos, que es de lo que más me gusta a mí. Ahí es muy recurrente encontrar intrones muy chiquitos y a lo mejor eso requeriría otro video para hablar, ¿no? El número de intrones es más variable que el número de genes. Eso sí podría ser algo lógico, porque al final del día se remueven, entonces no importa si haya 2, 3 o 15, al final del día ya no van a estar. Lo que sí es interesante, y viene a la par de la diapositiva anterior, que la síntesis de estos implica gastar carbono y nitrógeno y energía. Entonces imagínate, es como si hicieras una silla de madera y cuando la terminas de hacer, en lugar de sentarte, la destruyes a martillazos. Es paradójico, ¿no? Entonces te expondré las razones que yo considero más lógicas o más fáciles de explicar para mí del por qué estas cosas existen. En primer lugar está lo del splicing alternativo, ¿no? Entonces tenemos aquí un gen eucarionte. Estos diferentes banditas de colores son segmentos del gen, del DNA doble cadena, que codifica exones. No quiere decir que haya una sola combinación del splicing. A eso le llamamos splicing alternativo. Hay varias formas de que este ocurra y entonces eso genera diferentes RNAs mensajeros alternativos, como estos que tenemos aquí. Esto va a implicar que cuando estos se traduzcan, van a generar diferentes proteínas. Desde luego, pues en estas proteínas va a haber comunes denominadores. En este caso vemos esta región de 3 exones como color púrpura, pues entonces esta región púrpura en los polipéptidos se mantiene. Sea un polipéptido de músculo estriado, músculo liso o del cerebro, etc. Pero a los lados de esta región tenemos secuencias polipeptídicas que varían notablemente y esa variación está en función de los exones que permanecieron después del proceso de splicing.
En términos biológicos y bioquímicos, esto implicará que las proteínas que se acumulan en estos diferentes tejidos, pues van a tener diferentes interactores, o sea, van a interactuar diferencialmente con otras proteínas, su estabilidad puede variar, su localización, su actividad inherente, etc. Entonces, esta es una razón. Entonces, a partir de un solo gen, yo puedo generar múltiples RNAs, ergo múltiples proteínas, que aunque puedan tener un común denominador, habrá ciertas variables en su actividad, su estructura, función, que le harán presentar actividades específicas en diferentes tejidos, células o etapas de desarrollo. También está la parte de regulación de la transcripción. Aquí a la izquierda tienes una caricatura pues muy típica de cómo ocurre la transcripción en eucariontes. Tenemos un promotor en donde hay elementos en lo que llegan factores transcripcionales que reclutan a la RNA polimerasa para que transcribe el gen. Pero hay casos en la que el DNA que entre comillas codifica para los intrones, tenemos elementos en cis como enhancers, los cuales pueden ser reconocidos por ciertas proteínas que incrementan el ritmo, comparado con este caso de la izquierda, en el ritmo en el cual se recluta la RNA polimerasa, y eso hace que incremente el número de transcritos sintetizados por unidad de tiempo. Entonces, la presencia de intrones puede ser ventajosa cuando estos albergan elementos acentuadores de la transcripción que permiten que haya más RNAs producidos. De hecho, uno de estos casos te lo presenté en un video anterior del caso del gen córtex, en el video en el que hablo del porqué del color de las mariposas del abedul, esas mariposas negras que incrementaron su población a la par de la revolución industrial. Y pues te voy a dejar el video en la descripción por si no lo has checado. Otra razón es la exportación de los RNAs mensajeros. Después de que el intrón se remueve, hay una serie de proteínas que se reclutan en el sitio de unión de los exones. Esas proteínas forman el complejo de Exon Junction Complex, o EJC, el cual consta de proteínas que van a establecer ciertas interacciones con proteínas del poro nuclear para que el transcrito salga propiamente, sea exportado hacia el citoplasma para ser traducido. Algunas de estas proteínas también pueden generar interacciones con otras proteínas que definan la posición en donde se va a traducir. Eso para algunos casos, por ejemplo, en cuestiones de biología del desarrollo es importante la posición dentro de la célula en la cual un mensajero se debe de traducir, porque ahí es donde la proteína se va a necesitar. Y también esto va a la par de un mecanismo de degradación que se llama NMD, que para eso hay otro video aquí en el canal, dejaré el link en la descripción. Esta ruta de degradación, la Nonsense Mediated mRNA Decay, originalmente se describe como una ruta que se deshace de RNAs, digamos, defectuosos, que tienen codones paro prematuros, es decir, que tienen 2 codones paro. Hay una maquinaria que reconoce la presencia de ese tipo de RNAs, los cuales no se van a traducir, se van a degradar por una maquinaria que así se llama. Pues esta vía de degradación no solamente sirve para deshacerse de transcritos defectuosos, sino también es una ruta que está regulando los niveles de RNAs, aunque estos no tengan algún problema. Es una forma de regular los niveles de RNAs en las células. Y esta maquinaria de degradación
está acoplada a las proteínas del EJC que te dije en la diapositiva anterior, porque por sí sola no puede llegar al RNA, necesita de proteínas que atraigan y que afiancen a este complejo en los RNAs para ser degradados. Entonces aquí los intrones están implicando una ruta específica de control en los niveles de RNA. También estos intrones son, digo yo, amortiguadores de mutaciones. Supongamos que durante la replicación se dan errores que no se corrigen y estos caen en los intrones. Esos errores, esas mutaciones, las represento por estas líneas rojas, que obviamente si no se corrigen se transfieren a la siguiente generación de células y a la siguiente y posiblemente a la progenie. Pero si estas mutaciones caen en los intrones, siempre y cuando no sea en los nucleótidos más importantes para la remoción del intrón, pues no va a tener ninguna consecuencia. Por eso digo que son amortiguadores. Lo mismo con los transposones, esos elementos móviles de DNA de los cuales he hablado aquí en el canal. Dejo el link en la descripción también por si no lo has visto. Puede ser que estos pedazos de DNA caigan en un exón y si caen en un exón van a comprometer contundentemente la proteína ahí codificada, la secuencia de la proteína ahí codificada. Pero si cae en un intrón, cuando se transcriba esto, todo esto se va a remover. Entonces no va a haber ningún problema. Y pues sí hay un cierto sesgo a ver transposones dentro de intrones, al menos en animales así es. También estos intrones de alguna manera han propiciado y seguirán propiciando la emergencia de nuevas proteínas. Supongamos que en algún momento de la historia evolutiva de un organismo teníamos este gen, ¿no? Y esto rosa que vemos aquí es un intrón. Estoy simplificando mucho el proceso, pero supongamos que nada más hay un intrón y es este de aquí. Y entonces esto se transcribe, este intrón se remueve y el RNA se traduce en esta proteína que vamos a suponer que tiene un dominio en particular. Y por otro lado, en algún otro lugar del genoma, tenemos este otro gen con un intrón. Esto se transcribe, el intrón se remueve y se forma otra proteína con un dominio diferente a esta otra. Pero puede ser que existan eventos de recombinación no homóloga, rearreglos en los genomas, que impliquen que se mezcle la información genética de estos dos y surja un nuevo gen que tenga un segmento de este gen, de este primero y de este también. Entonces, como el intrón que ahí está presente se va a remover por el splicing, no compromete el marco de lectura y entonces es así como puede surgir esta proteína que tenga dos dominios, el dominio de esta primer proteína y el dominio de esta otra. Y esta es una explicación del por qué tenemos genes que codifican enzimas multidominio. Y finalmente, te quiero decir que los intrones son también segmentos en donde se albergan genes de RNAs no codificantes. Vemos aquí este rosa, un intrón, y aquí tenemos en negro una región que quiero resaltar. Y ahí puede haber codificado, bueno, más que un microRNA, un precursor de un microRNA, de un pigRNA, de RNAs nucleolares pequeños, etc. ¿no? Entonces esto es por economía, porque la RNA polimerasa transcribe todo esto y este intrón se remueve, sí, pero en lugar de degradarse, se va a procesar para al final obtener uno de estos RNAs no codificantes que tienen una función particular. Pues bueno, estas son las razones que yo considero más fáciles de justificar la existencia de los intrones. Espero que sea de utilidad
Gracias por tu atención.